El día de hoy vamos a trabajar estos tres temas, esperamos llegar hasta allá. Lo primero es la introducción. Una de las cosas que más afecta en la vida es la manera como usted aprende a vivir. ¿Por qué? Le voy a poner un ejemplo así sencillo y fácil. Cuando usted se va del país, cuando usted se va a otro país, resulta que a Diego Montes le encanta comer arroz y él no puede comer el almuerzo sin el arroz, pero resulta que al país que va no venden arroz, no, se acabó el arroz, no hay arroz, pero a él el almuerzo sin arroz no le sabe almuerzo, no es almuerzo, no es almuerzo, no le sabe almuerzo, él queda incompleto porque se acostumbró a ¿qué? Hay personas que no pueden comer si no se toman un vaso de gaseosa. Hay gente que le encanta comer con el almuerzo las titicas, las tajadas. Les encantan las tajadas en el almuerzo. Cada vez que van a almorzar, tienen que comer tajadas. Pero como allá en ese país a donde fueron, no hay. Entonces, no es algo malo, porque comer tajadas no tiene nada pecaminoso, no tiene nada malo. Coman tajadas, pero no tiene nada, es que acostumbramos a nuestra familia al agua caliente, y tenemos agua caliente en nuestra casa, pero vamos a algún lugar donde no hay. Esta semana hablábamos con Weiner, y Weiner me contaba que él estuvo viviendo en un pueblo por allá muy lejos, y a él le tocaba bañarse en la quebrada. Entonces fue cambiar del agua caliente a bañarse en la quebrada. Entonces se acostumbró, él se había acostumbrado al agua caliente, pero le tocó irse a meterse a la quebrada. Entonces, ¿sabe qué hacía él? No se bañaba por la mañana, sino se bañaba a mediodía. Entonces él decía, no, yo salía de la finca, pero en la mañana yo iba y hacía lo que hacía, y en la tarde yo iba porque estaba haciendo más calientico y pues no era tan frío, y él se iba a bañar así. Eso me contaba Baña, allá en el campo, porque pues yo también viví una experiencia así similar. Entonces desarrollamos maneras. Nosotros en la iglesia también desarrollamos estructuras. En la iglesia se desarrollan formas que ya se nos hacen raras si no están. Le pongo un ejemplo. Vamos a iniciar el servicio y va a empezar el pastor predicando, y después la alabanza. Eso se va a generar un choque, como que no, y qué pasó, y la cosa, y son formas que vamos a arrancar, y como que no, pero como que, ay, ¿por qué esto así? Yo estuve en una iglesia que lo probó, para que la gente pues cambiara la manera, ¿no? Y cuando llegaron y el pastor estaba predicando, la gente decía, ¿qué hora es? Es que, ¿qué pasó? Sí, la gente se desacomoda normalmente de eso, porque desarrollamos estructuras, formas que dentro de la iglesia yo tengo que tener las tajadas. ¿Listo? Gracias. Entonces desarrollamos formas de aprender. Por ejemplo, algunos de nosotros hemos entendido que llegar a la iglesia es servir, y no está mal. Vuelvo y digo, las tajadas no tienen nada de malo, no estoy hablando de algo malo. Es que mi vida es llegar y hacer algo. Entonces yo entendí que mi vida en Dios es hacer cosas, por ejemplo, una cafetería, un instrumento, cantar, es mi vida. Eso fue lo que yo aprendí de cómo es Dios. La realidad de eso es, ¿qué tanto de eso realmente nace de un encuentro con Dios, pero no hacer con Dios? Entonces, si se quita eso, yo me desubico. Si se quita el instrumento, no tengo relación con Dios. Se quita esta cosa o esta otra cosa que hago,
pierdo mi ser con Dios, pierdo como mi relación con Dios. Cuando la relación es el fruto, el hacer es un fruto de la relación. Vuelvo y digo, las tajadas no tienen problema, ¿me hago entender? No tiene nada de malo servir, no, amén, qué bueno, ojalá lo hiciéramos todos. Es la situación de cómo he aprendido. Yo he aprendido, cuando en la iglesia en Los Ángeles, nosotros teníamos un rollo con las personas que eran, digamos como acá, los guías de bienvenida. Y era que los guías de bienvenida, ellos les habían asignado un área, un sector de la iglesia, por ejemplo aquí. Y este sector era mi sector, ellos tenían, porque como la iglesia era tan grande, tenían sectores. Cuando a esa persona la cambiaban de ese sector, la persona entraba en crisis. No, pero ¿por qué? Pero yo, ¿por qué? No, no me van a permitir servir. Hermana, va a hacerse acá. No, es que esa es mi esquina, esa es mi silla. ¿No les ha pasado? Ajá. Eso, porque desarrollamos cosas en las que nos sentimos seguros. Así mismo ha sido en la enseñanza bíblica. Me van entendiendo el punto de la introducción. En la enseñanza bíblica nosotros hemos aprendido ciertas cosas, inclusive a veces sin preguntar, porque así se hace en la iglesia, así se hace en ese lugar. Y yo ni siquiera le pregunto al Señor o le pregunto a la Biblia si está correcto o no, solamente que así lo hacen y yo ya lo asumí, que así es, y es la manera, sin saber un sustento real. Porque recuerden que lo más importante de una iglesia no es la calidad de sus eventos o la cantidad de su gente, sino la profundidad bíblica, una obra que sea bíblica, un carácter de Biblia que en sus venas. Porque hoy en día desafortunadamente tenemos tanto de eso que no nos deja juzgar lo otro. Algunos hemos aprendido que la iglesia son eventos, son cosas, son intenciones, filosofías que siempre dañan eso y es incorrecto. Dios quiere con esta clase purificarnos, santificarnos. Nos esforzamos en estudiar porque queremos adorarlo a Él como Él merece. Por ello no debemos tener celulares encendidos, por lo menos tenerlos en silencio. Una de las cosas de seguir en el proceso de aprendizaje es que Dios nos va a demandar sobre lo que aprendemos. Isaías 6:2 dice que hay dos frutos en cuanto a el hecho de cuando tú aprendes, que tú puedes juzgar si al aprender está haciendo un efecto en ti. Lo primero es, eso no está dentro de sus apuntes, solamente estoy haciendo una introducción. Lo primero es la humildad, que es un baluarte dentro de lo que se trabaja en cualquier entorno bíblico. El efecto del acercamiento de la Biblia siempre va a ser la humildad, el poder ser normal dentro de un entorno de santidad. Y lo segundo es el hecho de que tu temor de Dios sea claro. Isaías 2 dice eso. Me gustaría demorarme un poco leyéndolo, pero pues por el tiempo vamos a seguirlo. Esa palabra de temblor es la palabra que misma se utiliza en Éxodo 19, cuando Moisés baja con los 10 mandamientos. El pueblo sintió temor de la presencia de Dios. Y es el mismo que se utiliza en Hebreos 12, del 18 al 29, cuando dice que las personas al escuchar la Biblia tiemblan, están temblando. Dice, primero debes tener un corazón humilde, que tú desarrolles un temor profundo por la palabra. Es la manera como debemos hacerlo. Si nosotros queremos crecer en el Señor, lo primero es la humildad y lo segundo es el temor al Señor alrededor de lo que hacemos. Y es que Dios te va a demandar alrededor de un aprendizaje que tiembles ante esa palabra, que le tengas respeto y segundo, que la obedezcas sin problema. La definición, vamos, la hermenéutica, el término viene, como lo hablo cuando se paró en el Areópago. Pablo se para en el Areópago, que él es como ¿quién?
como Hermes. ¿Quién era Hermes? Hermes era el enviado de los dioses que interpretaba los mensajes para los humanos. Hermes era, cuando Pablo habla delante de Atenas, delante de los griegos, es Hermes. ¿Quién le ha dado esa sabiduría? Que no es de esta tierra, y sin duda no era de esta tierra, es Hermes. Y como saben, como ya lo explicamos en el nivel pasado, el Nuevo Testamento está escrito en griego, muy bien, y se utiliza en Lucas 24, 27, se utiliza, como lo vemos ahí, el término hermeneteo, que es el que vamos a leer. Dice: y comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Quiénes habían hablado antes de la llegada del Señor Jesús? ¿Quiénes habían hablado? Ahí dice: Moisés y los profetas habían hablado acerca de Jesús. ¿Y ellos qué hacían? ¿Qué hacía Jesús? Explicaba, interpretaba lo que Moisés había querido decir, lo que los profetas habían querido decir, para que ellos, que en griego les interpretó, les declaró, les explicó las escrituras, lo que él decía. Básicamente, hermenéutica es cómo interpretar la Biblia de una manera correcta. Vamos a ver cómo interpretarla y obviamente dentro de este proceso a cómo aplicarla también, así mismo. Ellos habían entendido el Antiguo Testamento de una manera, hecho antes de él, y ahora Jesús les estaba interpretando el sentido real de lo que estaban haciendo. ¿Me hago entender? Note, la Biblia nos muestra desde un inicio que hay una mala interpretación, y era que los profetas, pero no era así. Jesús les dice: ellos les dijeron de esta manera, pero ahora yo les digo. Adulterar es cuando usted en su mente ya lo codició. ¿Ven el contexto tan diferente de lo que era el real sentido? Eso es lo que vamos a aprender. Y es que hemos aprendido cosas sin entenderlo totalmente. Nosotros somos, y no está tan mal eso, tenemos un corazón sencillo y aceptamos. Pero una de las recomendaciones que hacía Pablo era que la iglesia escudriñara en sus casas lo que se enseñaba, que fuéramos como los de Berea, que llegáramos a la casa y miráramos. Y eso es algo que hace crecer la iglesia, porque usted puede no entrar en un juzgamiento, pero sí sopesar lo que se dijo, porque a veces simplemente pasamos de largo por lo que se dijo y lo asumimos que así es. Confiamos, no está mal, vuelvo y digo confiar, pero hay una responsabilidad que aunque confiemos, debemos buscar más. Eso es lo que hace crecer mucho la iglesia. La definición clásica es la ciencia de la interpretación, ¿no? La definición clásica es la ciencia de la interpretación, que dice ahí, la hermenéutica es la ciencia de la interpretación. La Real Academia de la Lengua dice que ciencia es un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación de los que se deducen principios y leyes generales. Entonces, ciencia hoy es basado en muchos aspectos, en conceptos muy subjetivos, pero en estos principios los vamos a aplicar desde un punto de vista muy fijo. Al ser una ciencia, al aprender una ciencia como es la hermenéutica, debemos investigar. O sea, en este nivel tenemos que avanzar un poquitico en investigación. Por eso es que ya este es el nivel 3. Entonces ya tienen que leer un libro, tienen que investigar un poquito más, que no va a ser lo que yo solamente le dé, sino su investigación. Entonces ya es diferente. Me hago entender qué es lo que buscamos. Que usted lo haga usted también solito. El estudio y cómo lo vamos a encontrar. Y ahorita les voy a dar unos ejemplos para que me entiendan lo que estoy importante de un dato. Que use bien, que trace, que interprete correctamente la palabra. Es un mandato que Dios dice que usemos bien las escrituras, sin las cosas. Bien, ¿cómo lo va a hacer? Mal. ¿Ven la relevancia de entender bien para hacer bien? Es importante. Cuando una de las críticas, hace un tiempo estuve, seguramente Cami puede dar mucha más fe de eso, alrededor de los riesgos y las cosas de los seguros y lo demás.
Es que Weiner puede decir también de eso porque acaba de pagar el seguro de la moto. Y es que el seguro de la moto es muy caro. ¿Por qué? Por la accidentalidad. La mitad, nos decían en el curso del tránsito, la mitad de las situaciones es porque la gente no sabe manejar una moto, pero la mueve, pero la mitad de los accidentes es porque la gente no sabe ni guías de tránsito, no saben la normatividad, gracias al término, la normatividad, qué hacer con la moto, cómo vivir en un entorno comunitario, porque si uno dice la moto es mía, pero con esa moto mata a mucha gente, o se mata él mismo. ¿Me hago entender? La situación es que usted, hágale, y así es igual con la Biblia, hágale, eso dele que eso ahí en el camino, en las marchas, eso vamos ajustando las cargas. No, la persona está ahí, en este caso es que la persona que no entiende bien está pecando, por omisión o por acción. Sí, eso es una realidad. Es una situación que está pecando. Yo puedo estar haciendo algo incorrecto, por eso es que hay que interpretar correctamente. La interpretación no es libre para las personas. Dios establece cómo interpretar la Biblia. No, es que yo esto lo entendí así, así han salido cantidad de sectas, porque así lo entendí yo. Este versículo es así, ¿no? Y sin haber averiguado todo el contexto. No se interpreta la Biblia de la manera que yo quiero, se interpreta la manera de Dios, de la manera correcta, y no es orgullo. Es que la gente piensa que es orgullo cuando no estamos de acuerdo con ella. Está en cómo tú la presentes, pero no es para negociar. Precisamente lo miramos antes, y es que el requisito es que haya humildad para presentar la Biblia. Alrededor de esto a veces se dan desórdenes y cosas incorrectas. Segundo, la hermenéutica también cambia la forma en que entendemos y obedecemos la Biblia, obviamente asimismo a Dios. La hermenéutica cambia la forma en que entendemos y obedecemos la Biblia, asimismo a Dios. Esto es importante, y es que cómo entendemos la Biblia es lo que después hacemos, y si yo la leo mal, pues hago mal. Si entiendo mal las cosas, pues hago mal. Nos metemos en videos, ¿sí? Yo venía en el bus cansado y yo iba a llegar a la casa y pensé que me tenías la comida lista. ¿Ves? ¿Yo qué hice? Una presuposición. Yo supuse algo. No lo hablamos, no lo dijimos, no lo acordamos, sino que yo lo asumí, yo lo miré desde... Estoy dando un ejemplo X, ¿no? Obviamente, siempre yo llego a la casa y todo está listo y todo está bien. Entonces, presupongo que él iba a hacer algo que yo pensé que iba a hacer, pero no lo hizo. Eso es presuponer. Así pasa cuando yo me acerco a la Biblia. Presupongo, por lo que he escuchado o por lo que sé, que eso es eso, sin averiguarlo. Entonces, una presuposición, ya en el término técnico, es un juicio o valoración que se hace con anterioridad a tener certeza. Algo que se asume antes de leer el texto, es llegar al texto con algo ya decidido. Yo ya llego con algo decidido. Algo que das por sentado antes de leer la escritura, y es que todos lo hacemos en alguna manera. ¿Por qué? Porque llegamos con pensamientos a leer la Biblia. Ya llegamos en mente con cosas. ¿Sí? Yo estoy pasando por una situación de dinero. Señor, háblame. ¿Sí? Yo quiero ver algo, y no está mal, vuelvo y digo, no, sí, o sea, la cuestión es tomarme el momento de tomar un poquitito más de tiempo y poder leer un poquitito más. Y yo me habló y dice, y Judas se ahorcó. Gracias, Señor. Una cuerda. Tráigame una, que si no puedo con las deudas. ¿Me hago entender? Porque llegué con ¿qué? Con una presuposición de que Dios le hablará, y Dios le está diciendo, hermano, hay que acabar con las deudas. ¿Cómo es? Suicídate. Esa es la solución. Note la situación. ¿Señor?
Sí, hay que ahorcar, pero las culebras. Por ello la Biblia dice que debemos acercarnos a la Escritura como niños para aprender sin llevar presuposiciones, que no debemos llevar tantas decisiones para poder colocar ahí y muchas ideas, sino que debemos tomar un tiempito para estudiar y sacarlo y entender el contexto de lo que está diciendo el Señor. Presuposiciones equivocadas. Presuposiciones, podemos tener algunas presuposiciones. Por ejemplo, no hay milagros. Hay gente que estudia la Biblia, hay una forma de pensamiento en el mundo que se llaman los liberales. Los liberales son personas que se dedican a explicar desde otro punto de vista, sin conocer al Señor, la Biblia. El ejemplo, por ejemplo, es Mateo 14, y es un ejemplo que les voy a dar para que me entiendan. Es la multiplicación de los panes y los peces. Mateo 14 nos cuenta que 5.000 hombres comieron, ¿verdad? O sea, como unas 20.000. Recuerdan que contaban cabezas por las del hombre, entonces eran como 20.000 personas que comieron ese día. ¿Cómo lo explican ellos, los liberales? Lo explican, todo el mundo tenía por lo menos un pedacito, y todos tenían por lo menos un pedacito de pan y un pedacito de pescado. Lo que pasó fue que cuando los discípulos lo pidieron, ellos no querían compartir su pedazo. Cuando ya el niño fue el que fue y entregó su ofrenda al Señor, ahí sí todos sacaron su pedacito. Entonces, no fue que se multiplicaran, sino que fue que todo el mundo sacó su pedacito, su porcioncita. Así lo explican ellos. Porque no creen en los milagros, porque creen que no hay milagros. Al abrir la bolsa de comida hasta sobró comida, porque ellos traían muchos pedazos. Una presuposición es que la Biblia y el Señor no hace milagros, que Dios no hizo el milagro, pero Dios hace milagros y los sigue haciendo. Ahora, ¿cómo puede una persona llegar a esta presuposición? Llegó un día en el texto y interpretó de la manera incorrecta. Lo correcto es quitar la presuposición para que la Biblia nos enseñe. Segundo, poner la ciencia a la par de la Biblia. Este es un error también. La Biblia dice que Adán y Eva eran personas reales que pecaron. En el inicio, en la creación, el Señor arranca hablando acerca de Adán y Eva, ¿verdad? Y que pecaron. ¿Cómo se explica alrededor de la situación? Hay muchos que explican que alrededor de esto, que hay una teoría evolutiva donde el hombre viene, el Homo sapiens, todas estas cosas que empezó a colocarse derecho hasta que llega a una posición humana o no regularmente como la tenemos nosotros, y que esto es la realidad y que de ahí apareció después para muchos inclusive que mezclan las dos cosas, Adán y Eva. Recordemos una cosa, hay filosofías a la par de la Biblia, claro, pero hay una cosa, y es que la Biblia es la única autoridad. Todos los demás formas de ciencia deben estar sujetadas a la Biblia. La Biblia dice que la creación fue en 6 días, pues la tierra fue creada, y cuando tratamos de combinar lo científico que odia a Dios y la Biblia entre estos problemas, sobre todo a veces también los cristianos queremos hacer esas mezclas, pues generamos una situación. Porque, por ejemplo, si empezó desde el Homo sapiens o con los animales, si queremos mezclar esas dos teorías, ¿qué pasó con los que murieron antes? Entonces, ¿no fue con el pecado? Porque murieron, ¿verdad? Hubieron formas de evolución en las que se quedaron tipos de animales, formas de evolución. Entonces, ¿qué pasó con la muerte? Dios dice que la muerte entró ¿con quién? Con el pecado y con Adán y Eva, claro. Entonces, ¿qué pasó anteriormente? ¿Cómo explico eso? A veces queremos mezclar las teorías y es un poquito complicado hacerlo así y colocar la Biblia a la par de la ciencia. La ciencia nos ayuda a confirmar la Biblia, claro que sí. Eso es una manera. Vamos a la tercera, poner las experiencias a la par de la Biblia, y aquí es una situación donde nos vamos a detener un poquitico. Poner las experiencias a la par de la Biblia, y vamos a mirar 1 de Juan 4:19 y 1 de Corintios 14:26. Mi experiencia siempre debe estar sujetada a la Escritura. En este nivel también, de pronto no lo dije al principio, vamos a dejar para que usted tome apuntes. O sea, usted, digamos que ya no trae, ¿se acuerdan que antes, en los niveles pasados, casi toda mi explicación estaba en el PowerPoint?
En este no. En este usted puede tomar también sus ideas, sus apuntes, en todo, no le vamos a dar todo mascadito, solamente pues las ideas principales y usted debe tomar apuntes. Primera de Juan 4:19 nos cuenta algo. Y es, por ejemplo, el día de mi conversión. Entonces vamos a colocar eso como un ejemplo. Yo me convertí al Señor en el Centro Misionero Bethesda, carrera segunda número 967, Las Cruces. Cogía la Bohíos o la L1 para llegar hasta allá desde Modelia. Había una situación y es que yo me acuerdo que yo fui a un servicio el jueves y yo llegué y el pastor en ese entonces la casa del Centro Misionero Bethesda era quizá como hasta por acá, lo recuerdo aún, era una casa pequeña. ¿Tú fuiste también? Todos fuimos al Centro Misionero y a la Misión Carismática algún día. Bueno, el caso es, la iglesia estaba chiquita, y el pastor Enrique Gómez dijo, yo quiero hoy hacer el llamado para que el que quiera entregarle su vida al Señor pase adelante. En muchas de las iglesias lo hacían poner a uno de rodillas y decirle al Señor y entregarle la vida, ¿no? Así lo hacían. Y entonces, ese día yo era un niño. Y yo dije, yo quiero entregarle mi vida al Señor, y pasé. Y entonces yo pasé y yo le entregué mi vida a Dios. Y yo decidí ese día entregarle la vida a Dios. Pero ¿qué dice Primera de Juan 4:19? Nosotros le amamos a Él porque Él me amó primero. Entonces, ¿cómo debo interpretar mi experiencia en eso? ¿Cómo la interpreto? Dice, interpretar mi experiencia a la luz de la Escritura es interpretar mi experiencia de la manera correcta. ¿Cómo fue? Aunque yo no lo pude percibir, aunque yo no lo sabía, aunque estábamos en medio de una crisis de la familia, Dios sí me estaba buscando. Me amó a mí antes. No fue que yo decidí ese día, mira, te la vas a ganar conmigo, voy. Te voy a amar, sí, hay una cosa de mí que, o sea, tú sin mí, ¿cierto? Nadie como yo, ¿verdad? Te la ganaste conmigo. El Señor en su misericordia nos amó primero. ¿Nos debe eso despertar gratitud? Claro. Un tema, sigamos con 1 Corintios 14, 26 al 28. Si quieren, léanlo ustedes ahí si tienen sus Biblias. Dice, ¿qué hay pues? Hermanos, dice Pablo a los Corintios, cuando os reunís, ¿tiene doctrina? ¿Tiene lengua? ¿Tiene revelación? ¿Tiene interpretación? Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2, o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Note, esta es algo que nos despierte un poco, y es que a veces colocamos nuestras propias razones, y Pablo aquí no está colocando un limitante, al contrario, está motivando a que lo haga. ¿Usted tiene salmo? Hágalo. ¿Para qué? ¿Para qué? Para la edificación de la iglesia. Note, él establece algo claro. Esto debe ser todo para la edificación de la iglesia. Si usted tiene un salmo, hágalo. Usted debe hacerlo. Si usted tiene un cántico para el Señor, debe hacerlo. Cuando yo leí, yo escribo canciones, ustedes lo saben, y a mí eso me dio duro, porque ¿qué hago con algo? Yo debo usar eso que el Señor me dio, sea cántico nuevo, sea un cántico, un salmo. Yo debo usar eso para Dios, en la congregación, para la edificación, si es algo que edifica la iglesia. Dice, si usted tiene doctrina, adoctrine. De un fundamento
La doctrina establece fundamentos. Si usted tiene doctrina, haga niveles de escuela de formación bíblica para que la gente reciba doctrina. Enseñe, hágalo. Si usted tiene lengua, dice, hágalo. Note que dice que no lo haga, hágalo. Si tiene revelación, hágalo. Si tiene interpretación, hágase todo. Yo estoy leyendo en la Reina Valera. Dice, hágase todo para edificación. Dice, si alguno tiene lengua extraña, note lo que dice ahí, lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turnos, sin desorden. ¿Y qué pasa? ¿Qué coloca como una condicional? Que haya un intérprete. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que haber un intérprete? Muy bien, para que la gente entienda. Finalmente, ¿el Señor es un Dios de confusión? Nunca. ¿Qué quiere dejar el Señor? Edificada su iglesia. Pero si usted no entiende, volvemos a lo del principio, ¿de qué le sirvió eso? ¿De qué le sirvió a la comunidad eso? Desorden. Es desorden. Es por ello que debía haber un intérprete. Y si no hay intérprete, cállese. Puede llorar, ¿sí? Puede llorar. Cállese. ¿Por qué? Porque si usted da la lengua y no hay intérprete, ¿qué se genera? Desorden. Pero si usted la da, si usted da la lengua que tiene y la da, se edifica. Si usted se calla, se edifica para usted y para Dios. Dice que usted habla con Dios en otra lengua. Usted se edifica y se edifica la relación con Dios. Sí, si no se dio, pues no, nunca se supo, pues, pero la cuestión allí alrededor de eso. Si alguien entiende y no lo dice. ¿Si alguien lo entiende? Ah, ya entendí. O sea que el intérprete no habló. Ah, la situación en eso, por ejemplo, parte de lo que se dice es que la profecía debe ser juzgada, ¿no? Por la asamblea. Tiene que ser juzgada y eso. Y dentro de la comunidad, parte de las cosas que debemos descubrir dentro de la comunidad son intérpretes de lenguas. Debe haber gente que sabe interpretar. Hay muchas veces que la persona que tiene la lengua la interpreta, tiene los dos dones. Entonces, eso lo estamos dando. No, hay un equilibrio, y en la Biblia es muy clara en el equilibrio de la lengua extraña. Y es la situación de que hay gente que se emociona y entonces, no quiero ser burlesco con eso, dice la lengua extraña, a la persona y la persona queda, y ojalá nueva, ¿no? Que hay. Exacto. Por ejemplo, hay comunidades que hacen, vuelvo y digo que la situación de una comunidad no es la emoción, sino es el equilibrio bíblico. Hay comunidades que ponen a hablar a todo el mundo en lenguas. ¿Eso lo dice? No lo dice. No una obligación, es un don que Dios da a ti, a mí, y por eso no soy más o menos, Dios me dio ministerial, entonces yo no hablo en lengua, entonces soy malo. No tengo el espíritu, se condena, se segrega alrededor de algo que no se tiene. Entonces, para evitar esto, me hago entender, la Biblia dice cómo se hace cada cosa y sabe cómo se edifica. Un error es que en la comunidad hablen 30, claro, es desorden. Donde nada se entiende, donde no hay edificación, donde no hay nadie que interprete, esto está fuera de la que se desarrolle de esa manera. Debemos tener la autoridad para colocar eso en orden, pero por otro lado, no es que no se haga. ¿Qué es el otro lado, no? No, ¿qué nos va a pasar aquí? No dice, hágalo, 1, 2, 3 por turno, hágalo. No lo está diciendo que no. La experiencia ayuda si está sujeta a la escritura, pero debemos confiar y dar relevancia. Dice acá las presuposiciones bíblicas. Vamos al punto número 2, que ese es un error muy grande con una muy buena intención. Las presuposiciones
bíblicas. Dice, la primera dice, la escritura es la única fuente de verdad que hay y es y final. Uy, el término no le gusta mucho. Suficiente y final. Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Segunda de Pedro también dice 1:3. Dice, partícipes de la naturaleza divina, como todas las cosas que pertenecen por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria. Todo lo que necesito para la vida está en la Biblia. Todo lo que necesito para agradar a Dios está ¿en dónde? En la Biblia. La Biblia es suficiente. No necesitamos nuevas teorías o nuevas revelaciones. La Biblia necesitamos la unción del Espíritu Santo para entender. Y aquí hay un pedazo porque se puede quedar en conocimiento, como lo que hablábamos ahorita de los liberales y la evolución y el caso que pasé rápidamente. Yo puedo leer conocimiento, pero sin el Espíritu Santo, nada hago. Necesitamos el Espíritu Santo. Dar nuevas filosofías. La Biblia dice que para entenderla necesitamos la Biblia y el Espíritu Santo. ¿Qué necesita usted para entender la Biblia? La Biblia. Primero es que la lea. Y segundo, el Espíritu Santo. No necesita filosofías adicionales. Necesitamos solo a Jesucristo para el milagro. Para el milagro de las cosas. Jesucristo y Dios comunican su voluntad hacia la iglesia a través de su palabra. Si alguien añade algo más, la Biblia dice que debe ser considerado en ese primer punto. Y segundo, la Biblia es inerrante porque tiene una doble naturaleza. Me encanta este término por lo que establece lo de las dos naturalezas. Tiene la misma naturaleza de Cristo. Cristo es 100% Dios y 100% hombre. A ver, cuéntenme cómo es ese milagro. Se llama unión hipostática. ¿Cómo es ese milagro de que Dios sea 100% Dios y 100% hombre? Asimismo en la Escritura es exactamente igual. ¿Por qué? Dice, cada parte tiene dos autores. Es 100% divino porque es inspiración divina y 100% ¿qué? Hombre, porque ¿quién la escribió? Excepto los 10 mandamientos que se escribieron del dedo del Señor directamente. El resto se usó ¿quién? Al hombre. Dios asimismo hizo la Biblia. Jesucristo es 100% Dios, 100% hombre, y la Biblia es 100% Dios porque es inspiración divina y 100% usó a humanos para hacerlo. Es igual con la Escritura. Pablo escribe y Dios escribe. Colocamos y decimos finalmente que un hombre, entonces podemos dudarlo, ¿no? Es que eso fue 80% Dios, pero un 20% fue del hombre y fue la situación así. La Biblia dice exactamente que es lo que dice en 2 de Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en la justicia. ¿Qué significa exhalado? Que fue el mismo Señor que estaba ahí colocando su espíritu para que esa persona, o como por ejemplo en el caso de Pablo, muchas veces ese amanuense, o sea, el que escribiera lo que él estaba diciendo. Y es que cuando usted nota o ve la Escritura tanto en griego como en hebreo, usted se da cuenta que hay unos punticos, unas comitas, unos detallitos en una figura, en una letra, que son unas cosas microscópicas que para nosotros, ¿eso qué importa? Pero en esto habían revisores, como lo vimos en el nivel 2, que eran 10 revisores que miraban si la comita estaba o no en un renglón. Gente experta en eso para que no hubieran errores. Dios la exhaló a través de su Espíritu Santo a todos los autores. Todos los autores fueron inspirados por Dios. La Biblia fue escrita por hombres en sus propias palabras, pero fueron guiados por el Espíritu de tal forma que las palabras que se escribieron eran palabras de Dios, como si Dios mismo lo hubiera escrito con su dedo, como lo hizo con los 10 mandamientos. Pablo tiene cierto vocabulario y estilo,
Lucas en Hechos escribe diferente. Juan escribe como un judío tremendamente con gramática. Marcos escribe más clásico, pero todos fueron inspirados por Dios. Los 10 mandamientos fueron escritos por la mano de Dios, y Tercio, el amanuense de Pablo, escribió, y ambos son exactamente igual de santos los dos escritos. Tanto los 10 mandamientos escritos con el dedo. Segunda de Pedro 1:21 dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esto también es profecía. Cuando se lee la Biblia a la comunidad, también es profecía. El profeta se para aquí cada 8 días a hablar la profecía que muchas veces le va a ayudar en su semana. Por eso es que hay que ponerle atención a la predicación y no dormirse, porque el profeta está anticipando el mensaje para su semana. Súbase aquí como cuando se sube acá la persona que se para uno, nos subimos con un terror tremendo. Nosotros, por lo menos yo me subo porque vamos a declarar la profecía para el pueblo. Y eso es delicado. Eso es delicado. El Espíritu llenó al autor al lugar y a escribir lo que él quería. Entonces, dice: no enfatizar la naturaleza divina al punto de negar la humana. ¿Cómo no negar su inerrancia de la Biblia si fue escrito por humanos? Dirán algunos. Tiene errores, dirán algunos. La Biblia dice que es de Dios. ¿Dios puede hacer un error? No. ¿No recordó bien en el trazo histórico que hizo? No. Se ha confirmado en el tiempo, y la ciencia ha ayudado a eso, a confirmar que las cosas que se han dicho son ciertas. Por ejemplo, cuando se detuvo el sol por un día, dicen que en los cálculos meteorológicos y todo, la Tierra tiene un día de retraso. Y al confirmar eso, la Biblia lo contó, y fue que hubo un retraso un día en una batalla. ¿Se acuerdan la de Moisés? ¿Era que le levantaban los brazos? Creo, no lo recuerdo bien, para que siguieran luchando y que no se oscureciera, porque si se oscurecía, perdían. Entonces se mantuvo el sol durante otro día más, y la ciencia lo ha confirmado. Porque dice, como dice acá, no puedo negar que hubo una parte humana, y fue que se escribió en una lengua humana, ¿verdad? Se escribió bajo el hecho de que fue hebreo y griego, o sea, no se escribió en lenguas espirituales o angélicas o algo, no, porque la idea era que se entendiera, se utilizaron autores y personas humanas. No podemos evitar eso. No enfatizar la naturaleza humana al punto de negar la divina, que es el otro lado. Están las dos lineecitas. Dice, Santiago dice que somos justificados por obras, y Pablo dice que somos justificados por fe. Santiago dice que usted debe hacer obras, o sea que Pablito tiene que hacer obras. Y Pablo dice, no haga obras, viva por fe. ¿Se están contradiciendo? ¿Fue que el Señor le dio una revelación a Santiago y otra a Pablo? No. ¿Se están ahí chocando los dos? ¿Se ignora eso de parte de Dios? No. Eso es lo que tiene que ver con este punto. La situación es que yo debo, cuando estudio, por ejemplo, cosas como la fe, hacer estudios sistemáticos. Y es no tomar solamente un trocito y con eso establecer una doctrina. El estudio sistemático es lo que me da completamente un marco y que no estaban chocando. Ustedes saben que Martín Lutero, ahorita que estamos en octubre y la Reforma, Lutero no leía a Santiago, es más, quería sacarlo de la Biblia porque hablaba sobre que Santiago decía que era por obras, pero en realidad era que era el mismo contexto. Y es que una persona que vive por fe debe actuar a sí mismo. Era un contexto, era algo completo. Pero para él, como la Iglesia Católica había usado el hecho de que usted creyera para pagar las indulgencias, entonces él lo satanizó. Santiago, satanizado, no lo quiero, no lo leo, no me gusta. Y así fue. Entonces no se hace un estudio completo, sino que se sacan pedacitos, y eso siempre es el ejemplo de siempre en esta clase. Saco la Biblia, mando la página, lo abro y leo. No tengo un sistema de estudio donde me diga hoy el Señor,
donde me mueva la Biblia el aire y ahí leo, porque Dios me va a hablar. Yo tengo que entender que Dios es orden. Es orden. Yo debo aprender y usted no aprende así. Usted no va, voy a aprender cocina. Va y se mete aquí a donde, ¿cómo se llama esta escuela ¿cómo se llama? Mariano Moreno. Mariano Moreno. Va y usted entra a la cocina y ya salió aprendido. Porque ya sé cocinar. Porque ¿dónde fui? Pues salió fue a hacer una mala comida. Así a veces somos con la Biblia. Entramos, ¿verdad? Entramos y pensamos que ya. Y colocamos al Espíritu Santo y le echamos la culpa a Él de sus errores. Y perdón, toco este ejemplo por Dieguito y por Lilita. Hace unos años en la iglesia del norte, una persona llegó y le dijo a otra: mire, él es su esposo. El Espíritu Santo me dijo. Y esta señora se lo creyó y se casó, y este tipo era un abusador y la violó por 2 años. ¿Quién tuvo la culpa? No, en ese momento lo dijeron el Espíritu Santo, ni siquiera fue el profeta. El Espíritu Santo. ¿Cómo voy a desobedecer al Espíritu Santo? Yo no desobedecí. Esa persona yo la conozco. Imagínense en la carga después de que llegó un bebé y ella tuvo que divorciarse porque este tipo la estaba abusando. O sea, la abusaba, la tenía bajo vejámenes. Noten que no es que no le creamos al Espíritu Santo. ¿Notan los excesos? Lo que quiero hacer ver es el exceso. Y esta persona se casó, hizo toda una vida alrededor de él, pensando todos los días de cómo no le voy a... Es que yo tengo que ser una mártir. Y este tipo abúsela y pégale y lastímela todas las semanas. Porque cómo no le voy a obedecer al Espíritu Santo. Qué mala interpretación. Gracias, papá. Gracias. Qué mala interpretación. Qué mala educación. Y es ver que alguien puede así en un momento determinado terminar eso. Eso es muy delicado. Es muy delicado. No lo estoy diciendo que usted esté prevenido, pero que sepa juzgar, que sepa llevar las cosas con equilibrio. Discernimiento, gracias. Eso es madurez. Esta semana lo escuché. El discernimiento del bien y del mal es la madurez, el discernimiento del bien. Que han desarrollado sus sentidos por el discernimiento del bien y del mal. Gracias. Dependemos totalmente del Espíritu Santo para entender la Biblia. Necesitamos de su ayuda para hacerlo. Sin el Espíritu Santo no se puede. La Biblia debe ser entendida con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo debe iluminar nuestra mente, porque debemos llegar en cero y que el Espíritu Santo nos la ilumine. Debemos pedir al Espíritu Santo que nos abra los ojos para entender. Y por último, ¿qué afirma esto? Dependemos totalmente del Espíritu Santo, como dice 1 Corintios, ahí en el número 2, dice ahí. Entendimiento es más que una afirmación intelectual. Dice: el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir. 119:8-18 dice: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. El hombre que no tiene el Espíritu de Dios, para él esto es locura, no las puede entender. Nosotros tenemos la mente de Cristo con la cual podemos entender y obedecer. Ahora, ¿cómo entendemos conclusiones similares? Entendimiento es más que una afirmación intelectual, y es que la Biblia lo dice: con el Señor es Dios, y tiembla, pero no le obedece. Eso es un concepto sin vida. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El principio de la sabiduría es un temor. El científico, hay muchos que no le temen a Jehová. Por ello sus conclusiones son sin sabiduría. Dice la Biblia que el que no ha entendido, el que no tiene temor de Dios, no ha entendido nada. Sí, estamos diciendo que una persona que tiene un posgrado, un doctorado en una ciencia no sabe nada, sí. No ha entendido nada, porque el temor de Dios es eso.
es temerle a Él. La sabiduría es eso. Dejaría al lado, si el sacerdote entendiera eso, dejaría a un lado la idolatría. Ahorita que tenemos de moda a nuestro Papa Francisco. El entendimiento requiere fe en Dios, claro. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque la gracia, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Segunda de Timoteo dice que somos, él dice, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y el último es con el que vamos a enfatizar la próxima semana, y es que el entendimiento requiere trabajo. No es mágico. Que eso es una de las cosas que a los latinoamericanos nos cuesta mucho. Y es pensar que todo lo aprendemos sin trabajo, sin llegar a las 8, sin llegar a las 8:30 a aprender. Todo queremos mágico. Y queremos que nuestras familias, nuestros negocios y todo vaya bien cuando no nos esforzamos a aprender. Es complicado. No es eso lo que dice el Señor. El Señor dice que los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan, que se esfuerzan por predicar y por enseñar. Terminemos, oremos. Wainer, ¿quieres dar alguna recomendación? Buenos días para todos. Antes de terminar, quiero recordarles dos cosas. Uno, este proceso va hasta el 10 de diciembre, este nuevo nivel.